poca preparación, falta de organización y entrenamiento, intervención política, carencia del armamento necesario. Y así podemos seguir describiendo hasta el infinito la situación en la que se encontraba el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tanto fue así que seguramente, sin importar cuán mal la hayan pasado muchos de estos soldados en esta gran guerra, muy probablemente los rusos la pasaron peor, desde el primero hasta el último. Y es que las fuerzas del Ejército Rojo que se enfrentaron a la avanzada nazi en junio de 1941 estaban pobremente entrenadas, mal alimentadas y mal equipadas. De hecho, en varias ocasiones, el entrenamiento básico se realizaba con armamento de madera y tanques de cartón. No obstante, más allá de todas estas peculiaridades, los rusos consiguieron finalmente imponerse ante los alemanes. Pero es verdad todo lo que se muestra en las películas y videojuegos sobre el Ejército Rojo. Eran tan despiadados con los desertores. ¿Luchaban todos con la firme convicción de defender a la madre Rusia socialista o había otra motivación? Si quieres conocer la respuesta a estas preguntas, quédate atento a este video, que en los próximos minutos te contaremos todo lo que tienes que saber sobre cómo era la vida de un soldado en el reconocido Ejército Rojo de la Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar, y si te gustan las historias y los hechos relacionados a los conflictos internacionales, te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro nuevo canal llamado Historia Militar, donde encontrarás contenido exclusivo e interesante sobre todo lo referente a la historia de la guerra y sus principales protagonistas. Ahora sí, ¡empezamos! En primer lugar, haremos referencia al equipamiento estándar de un Krasnoarmeyets, que en ruso significa soldado del Ejército Rojo. A principios de la Segunda Guerra Mundial, el equipamiento constaba, además del uniforme, de un rifle Tokarev SVT-40 semiautomático de 7.62 milímetros de calibre, con su correspondiente munición, una bayoneta, un estuche para la máscara de gas y una pequeña pala plegable para cavar las trincheras. También, más allá del mencionado rifle, entre otras opciones podían utilizar un fusil Mosin Nagant M1891-30, más frecuentemente usado por los francotiradores, un subfusil PPSH-41 o una ametralladora ligera DP-27. Por supuesto, contaban con armas cortas, destacándose el revólver Nagant M1895 y la más preferida por los oficiales, una pistola semiautomática Tokarev TT-33. Y en lo que tiene que ver con granadas de mano, la más popularmente utilizada era la granada de fragmentación F1 o limonka, que significa limón en ruso. Ya se imaginarán más o menos cómo era su forma. Otra muy utilizada fue la RG-42, producida en el año 1942 para reemplazar a la compleja RGD-33. Sin embargo, como mencionábamos al comienzo, durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo no tuvo las cosas fáciles. Esto se debió en parte a la negación de Joseph Stalin a planificar una guerra defensiva contra los invasores nazis y enfrentarlos de una manera muy desventajosa. Así, se perdieron incontables cantidades de soldados a merced del mejor preparado ejército alemán. En este sentido, esa mítica resistencia soviética a la que tanto se hace referencia en la cultura popular no se vio en esos primeros años del conflicto. De hecho, lo más común era que los soldados huyeran y desertaran ante el avance de los Panzer alemanes. De no hacerlo, probablemente serían víctimas de los nazis. Para que te hagas una imagen más vívida de la situación, más de 30 millones de hombres y mujeres sirvieron entre las filas militares soviéticas entre 1941 y 1945. Solamente durante los primeros 5 meses de la guerra fueron capturados 2,5 millones de efectivos, y hacia el final, cerca de un tercio del total habían caído en combate.
cifras indudablemente catastróficas y que muestran realmente las condiciones en las que los soldados rusos eran enviados a pelear. Un veterano diría años después: nos convocaron, nos entrenaron y nos mataron. Y el entrenamiento, en la mayoría de los casos, fue más un decir que otra cosa. Por lo general, en 1941, la preparación comprendía un período de 3 meses en la que algunos soldados veían más acción que otros. Es decir, por escasez de armamento, porque todo lo que medianamente funcionaba se enviaba al frente, muchos efectivos se vieron obligados a entrenar compartiendo un mismo rifle entre 3 o a utilizar armas de madera. O bien, hacia el final de 1941, una enorme cantidad de reclutas fueron enviados al frente casi sin entrenamiento. Tampoco hace falta mencionar las crudas condiciones climáticas, un impedimento tanto para los rusos como para los alemanes. Como si esto no fuera suficiente, la tecnología motorizada también dejaba mucho que desear. Mientras que en los papeles la Unión Soviética contaba con más tanques que la Wehrmacht, estos no llegaban a cumplir con su cometido. Hasta era frecuente que fuesen abandonados en el camino por sus fallas, falta de combustible u otros desperfectos técnicos. El veterano del Ejército Rojo, Fred Birsky, escribiría al respecto: al principio, es verdad, los tanques rusos sí inspiraban confianza por su aspecto y cantidad, pero en poco tiempo vimos que los abandonaban en las calles por sus defectos. La pregunta que surge ahora es, entonces, ¿por qué verdaderamente luchaban aquellos soldados? ¿Era por afinidad al Partido Socialista, como dejaba ver la propaganda de la época? ¿O quizás por el honor de formar parte del llamado único ejército del mundo, cuyo propósito no es la conquista imperialista, sino la defensa de todos los pueblos libres? ¿O acaso para defender a la madre patria socialista? Lo más probable es que entre los soldados, la respuesta a todas estas preguntas fuese algo completamente diferente y mucho más cercana: defender a sus seres queridos. La política era más un tema de los oficiales. Lo cierto es que hasta febrero de 1943, cuando se ganó la batalla de Stalingrado, batalla que marcaría un punto de inflexión en la moral rusa, los soviéticos luchaban para defender a sus familias. La razón: los nazis ya habían ocupado casi la mitad de Rusia. Esto, a diferencia de otros ejércitos como el estadounidense o el británico, llenó a los soldados rusos de una sed de venganza que luego se tradujo en las atrocidades que cometerían conforme fueran avanzando hacia Alemania. Por último, para no dejar sin contestar la pregunta de si se les disparaba a los desertores o si se obligaba a avanzar a los soldados a punta de pistola, la respuesta es que eso fue más mito que realidad. Es decir, sucedió, pero no tan frecuentemente como lo muestra Hollywood. Existió efectivamente la Orden 270 decretada por Stalin, que ordenaba a los oficiales a disparar a los cobardes desertores y a resistir hasta el último hombre. Sin embargo, la misma orden también ordenaba la formación de batallones penales, a los que se mandaba a todos aquellos que hubiesen demostrado cobardía. Estos batallones eran los encargados de las misiones más peligrosas, como despejar campos minados o ir al frente en asaltos casi suicidas. Probablemente allí sí se obligara a avanzar a los soldados a punta de pistola. Al final, las unidades normales cumplían órdenes bajo el temor a terminar en los batallones penales, y las unidades en estos batallones lo hacían por miedo a ser ejecutados por sus mismos oficiales. Hasta aquí, nuestro análisis de la vida de los soldados del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora es momento de que tú nos compartas tu opinión. ¿Crees que los rusos tuvieron una motivación más grande al momento de enfrentar a los nazis que sus pares de Estados Unidos o Gran Bretaña? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo más de la historia y las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.